La paz y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Continuamos en este tiempo hermoso, maravilloso llamado Adviento. Tiempo de preparación para poder vivir plenamente el tiempo de Navidad. Uno de los personajes maravillosos del tiempo del Adviento es la Virgen María. Y dentro del tiempo del Adviento hay unas celebraciones marianas lindísimas. Por ejemplo, la solemnidad de la Inmaculada Concepción. Luego, la fiesta de la Virgen de Guadalupe. Luego también hay una fiesta de la Virgen de Santa Lucía. Es hermoso ver cómo María, como mujer, como madre, vive una experiencia maravillosa de apertura al plan de Dios. Pues hoy me centro en base a la solemnidad que se celebra de la Inmaculada Concepción. Y quiero tomar lo que la liturgia nos propone para el día de la solemnidad de la Inmaculada Concepción, el evangelio de ese día. Es San Lucas, capítulo 1, versículos del 26 al 38. Lo que los biblistas le llaman la anunciación. ¿Qué es anunciar? Anunciar es comunicar, es proclamar. Y dentro de esa anunciación hay algo que hay que hacer énfasis, es el reconocimiento que Dios le hace a la Virgen María. Vayamos a la Escritura, ¿le parece? Para que juntos, a la luz de este texto de San Lucas, nuestra vida también sea iluminada en el tiempo hermoso del Adviento. San Lucas, capítulo 1, versículo del 26 al 38, dice lo siguiente. Al sexto mes envió Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Y entrando le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se conturbó por estas palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz a un hijo a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande y se le llamará Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. Versículo 34. María respondió al ángel: ¿cómo será esto, puesto que no conozco varón? El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el que ha de nacer será santo y se le llamará Hijo de Dios. Mira también Isabel, tu pariente. Ha concebido un hijo en su vejez, y este es ya el sexto mes de la que se decía que era estéril, porque no hay nada imposible para Dios. Dijo María: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel, dejándola, se fue. Palabra del Señor. Es hermoso texto, un texto muy iluminador, muy apropiado para nosotros en la vida cristiana. Y hay que saber entender por qué este aspecto de Inmaculada Concepción. Algunos del mundo no católico se rasgan las vestiduras cuando hablamos de este tema. Bueno, realmente
Dios escoge a María, no es María quien escoge a Dios. Dios decide escoger a María porque es la llena de gracia, como le dirá el ángel. Hay una palabra en griego, kecharitomene. Kecharitomene significa plenitud. Cuando el ángel le habla al Señor, utiliza este término kecharitomene, llena de gracia, totalmente llena de gracia, llena de santidad, llena de la presencia de Dios. Por lo tanto, es hermoso ver cómo Dios ha puesto la mirada en la Virgen y en ese seno inmaculado, en ese seno santo, ahí nacerá Jesús. Es hermoso ver cómo cada uno de nosotros podíamos pensar un poco en las palabras del ángel a la Virgen y que sea una invitación a cada uno de nosotros a buscar también vivir de manera inmaculada, anhelar vivir en santidad, en libertad, porque el pecado nos esclaviza. María es el ejemplo de esta mujer que se consagra a Dios, de esta mujer que vive plenamente el llamado del Señor, no se opone, no se resiste, camina en obediencia. Creo que muchos de nosotros necesitamos hacer un replanteamiento de vida. ¿Por qué? En la vida siempre necesitamos modelos. Sí, necesitamos ejemplos a nuestro entorno. A nuestro entorno tenemos ejemplos positivos, ejemplos que nos inspiran, ejemplos que nos animan, pero también tenemos ejemplos contrarios, ejemplos no muy buenos, no muy edificantes, no muy inspiradores. Por eso, María, en el Adviento y en todo el año litúrgico, se nos propone como modelo del creyente. El aspirar a vivir la vida de fe, la vida cotidiana a ejemplo de la Virgen María. ¿Cuál fue la primera palabra que Dios le dijo a María? La primera palabra que Dios le dice a María es alégrate. La alegría no es esa alegría humana. La alegría tiene como fuente la esperanza. Por eso a nosotros se nos dice hoy, en medio de esta realidad turbulenta, a razón de las elecciones, la situación económica, cambio de gobierno, toda esta situación tensional que vivimos, el Señor sale a nuestro camino y nos dice, alégrate. ¿En qué condición estaba la Virgen María para que el Señor le dijera, alégrate? Bueno, el pueblo de Israel era esclavo de los romanos. Por lo tanto, no había mucha razón por qué estar alegres. Pero lo primero que le dice el Señor es alégrate. ¿Por qué? Porque es como que el Señor le dice a María, te lo dice a ti, me lo dice a mí, mi proyecto es mejor que este. Alégrate, ten esperanza. Y luego las otras dos palabras, llena de gracia, kecharitomene, la plenitud, la totalidad de la gracia de Dios en ti, llena de gracia. Y luego el Señor está contigo. Por eso es hermoso ver esta solemnidad de la Inmaculada Concepción como una oportunidad para hacer un alto. Una oportunidad para hacer un alto, ¿por qué? Porque hacer un alto implica para nuestra vida verdaderamente darnos cuenta la necesidad que tenemos de Dios en nuestra existencia. Cada uno de nosotros deberemos pensar, por ejemplo, en esa palabra gracia. La palabra gracia tiene un doble significado. Por un lado, gracia significa belleza. Por otro lado, gracia significa favor de Dios. Cuando el ángel le revela a María y le dice, llena de gracia, lo que está diciendo es que está llena del favor de Dios. Que Dios le ama, que Dios le admira, está llena, es esa gracia que le favorece ante Dios. Por eso San Lucas nos va a narrar el hecho de cómo este plan de Dios se hace realidad de una manera hermosísima. Hubiera sido diferente si Jesucristo hubiera bajado en una nube a la tierra.
la divinidad de Jesús. Pero Dios tiene un plan maravilloso y lindísimo que solo deberíamos de reflexionar nosotros en este tiempo del Adviento. Cómo este Dios considera hacerse humano, humanizarse. Pero para humanizarse va a necesitar un vientre inmaculado, un vientre de una mujer que esté quejaritomene, que esté llena, plena, totalmente llena de la gracia del amor de Dios. Y está María allí desde tiempo atrás. Ojo con esto, María no buscó a Dios, es Dios quien buscó a María. Y cuando Dios busca a María y le plantea a través del ángel todo el proyecto, María, con una humildad, una docilidad increíble, lo acepta. Creo que hay que entender algo. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Dios tiene un plan, pero ese plan incluye también no solo nuestra voluntad, no solo nuestra vida, incluye también a otras personas. Fíjate bien cómo el versículo 27, creo que es, déjeme encontrarlo, dice, a una mujer desposada con un hombre llamado José de la casa de David. Y resalta cuando dice, el nombre de la Virgen era María. O sea, Dios no solamente había puesto la mirada en la Inmaculada Virgen María, sino que también Dios puso la mirada en un hombre justo, como lo dirá el Evangelio de San Mateo, llamado José. Ese proyecto de vida de María y José, Dios lo iluminó, Dios intervino en ese proyecto de vida. Y por eso es hermoso ver que este día de la solemnidad de la Inmaculada Concepción debemos de buscar nosotros, tratar de discernir realmente cómo el Señor se quiere involucrar en nuestra vida, cómo el Señor se ha ido involucrando, o cómo, mejor dicho, cómo le hemos ido permitiendo a Él involucrarse en nuestra existencia. Miremos un poco, centrémonos, hagamos un alto en el aspecto de el término María, el nombre María. El nombre María viene del hebreo Miriam y el significado tiene tres aspectos hermosos. María viene del hebreo Miriam, que significa excelsa, elegida de Dios, amada por Dios. Imagínate tú desde el nombre. Desde el nombre ya había, el nombre significaba la misión. Y por eso María es la amada por Dios, María es la elegida de Dios, María es la excelsa del Señor. Es lindo esto porque contamos con el auxilio de nuestra Madre. Hay algunos aspectos que resaltar en base al texto que vienen como a enriquecer nuestra vida. Hay una llamada, usted puede leer del versículo 30 al 33 y usted se va a dar cuenta ahí la llamada cuando el ángel le dice que no tema a María, que ha hallado gracia delante de Dios, y luego le plantea que va a concebir en el seno, que va a dar a luz a un hijo a quien le pondrá por nombre Jesús. Mire, esto es espectacular. A ninguna otra madre se le ha revelado el nombre que le tiene que poner a su hijo. Y comúnmente uno va escogiendo nombres, ¿no? Va seleccionando. Hay una lista. Hoy en día los matrimonios se dividen. Él hace una lista, ella hace otra. Y si es madre soltera, usted, su madre, su padre, algún pariente le propone. Pero aquí es Dios quien propone el nombre. Aquí es el Señor quien propone el nombre. Creo que esto es lindo, pero luego esa llamada es reveladora. ¿Y por qué es reveladora? Porque la Virgen va a escuchar de la voz del ángel cómo será ese hijo. Versículo 32, él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin. O sea,
esta madre ya sabe lo que va a hacer su hijo. Esta madre es la Virgen María. Y la Virgen María nos sirve de modelo hoy para entender algo. Todo llamado de Dios implica una misión. Todo llamado de Dios implica una misión, implica una responsabilidad. Pero también Dios está a la espera de la respuesta. También Dios está a la espera de esa respuesta. Y es hermoso ver cómo la Virgen también discierne las palabras del ángel. Discierne no negándose, discierne más desde un interés profundo de cómo querer saber algo más de esta revelación tan maravillosa. Y por eso el versículo 34, cuando María dice, ¿cómo será esto puesto que no conozco varón? O sea, ella no se está negando, sino que ella revela un interés máximo. A ver, explícamelo porque me llama la atención, explícame este punto, esto que me estás diciendo, porque de una manera u otra tengo una condición humana que me he guardado, que no tengo ninguna relación, no he tenido ninguna relación con ningún hombre. Entonces, explícamelo. Creo que cada uno de nosotros necesitamos darnos cuenta que María nos sirve de modelo grandísimo para poder vivir en apertura al plan de Dios. En ese plan de Dios que el Señor quiere nacer en nosotros, que el Señor quiere llegar a nuestra vida, que el Señor quiere transformar nuestra vida, que el Señor quiere prevalecer en nuestra existencia. Y por eso Dios confía en la Virgen y la Virgen se va a abrir a ese plan de Dios. Cada uno de nosotros tenemos que revisar, por ejemplo, el versículo 38 del texto que estoy leyendo de San Lucas capítulo 1. Versículo 38 es la respuesta plena y total de esta María, la elegida de Dios, la amada por Dios, la excelsa, es la respuesta plena y total, basada en obediencia, en docilidad, en apertura, en interés. Responde de forma concreta. Versículo 38. Ahí está la respuesta de la Virgen María. La Virgen María no duda, la Virgen María no entra en una crisis, la Virgen María no dice, mira, ¿sabes qué? Voy a tomarme un tiempo para pensarlo, para reflexionarlo. No, absolutamente revela una certeza. He aquí, la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. María es la persona, es el lugar sagrado, es el nuevo escenario que Dios ha escogido para manifestarse. El misterio de la encarnación parte del sí de María, porque el sí de María es un acto de amor a Dios. El sí de María es un acto pleno, total de su libertad. Por eso, esa presencia de Dios en medio de nosotros se debe también a la acción valiente, decidida de la Virgen María. María se convierte como en la primera persona de la cadena humana del origen divino de Jesús. Es la primera persona en la cadena, la primera persona. Y por eso, en ese misterio de la encarnación, María se convierte como en un puente entre lo divino y lo humano. Esta solemnidad es un llamado de Dios para que trabajemos en nuestra vida el anhelar, el desear vivir en santidad. Buscar siempre una vida inmaculada. Tiene que ser el propósito a partir de esta solemnidad de la Inmaculada Concepción. Anhelar, desear, trabajar por vivir en santidad, por llevar una vida inmaculada. Y eso implica una vida de oración, eso implica el discernimiento, eso implica ser personas sabias, prudentes, eso implica estar despiertos. Todo lo que nos está proponiendo la Iglesia nos ha propuesto a partir
del primer domingo del Adviento hasta el día de hoy, esos elementos fundamentales, la actitud de estar vigilantes, de estar despiertos, de estar atentos. Por lo tanto, la Virgen María es uno de los personajes principales del Adviento. Esa respuesta de María, pensémosla nosotros. ¿De qué manera? ¿Qué tipo de respuesta le hemos dado al Señor cuando Él nos ha llamado? ¿De qué manera le hemos dicho sí al Señor? Y me llama la atención las palabras de la Virgen. He aquí, o sea, aquí estoy, doy la cara, he aquí. No es otra persona, soy yo, he aquí, la esclava, o sea, no la gran señora, no, la esclava del Señor. Como mínimo puedo haber dicho a María, como mínimo permíteme estar como esclava contigo, como esclava, no como la gran señora, no, como mínimo como la esclava. Creo que a eso nos invita también esta solemnidad de la Inmaculada Concepción, a alimentar la virtud de la humildad, a tener conciencia de que el Señor también a mí me pide y espera de mí este sentido de ser servidor de todos y de todas, servidor, sin buscar protagonismo, sin buscar figurar, sin buscar recibir honores eclesiásticos, aplausos, sino entender a la Virgen y tratar de vivir en esa sintonía mariana, ¿no? En esa sintonía de que simplemente soy un esclavo, simplemente hago lo que tengo que hacer, simplemente camino en obediencia, simplemente no me resisto. ¿Por qué? Porque vivo en el hágase. Hágase en mí según tu palabra. Esto que me has revelado, esto que me has dicho, dirá la Virgen en otras palabras, pues hágase, está bien, lo acepto tu propuesta, aunque tenga riesgos, pero lo acepto, no me resisto. Creo que esta solemnidad de la Inmaculada Concepción no solamente es centrarnos en que María es la quejaritomene, la plena, la llena, la totalmente llena de gracia del Señor, sino ver las actitudes hermosas de esta mujer que es la llena de gracia y que está mostrándonos que ante la propuesta de Dios el camino primero es la obediencia. Es la obediencia. ¿Cuánto nos cuesta obedecer? ¿Cuánto nos cuesta obedecer la propia palabra de Dios? Porque ahora, como somos y tenemos una tendencia a intelectualizar todo, entonces desde el intelecto comienzo a cuestionar. Cuestionamientos absurdos, cuestionamientos que van en la dirección de sembrar duda, cuestionamientos para confundir, pero la Virgen nos hace ver que a partir de este Adviento debemos de ser dóciles, debemos de renunciar a toda situación adversa, debemos de dejar que el Señor sea quien se muestre y aprender a ser dóciles. Espero que este mensaje, esta reflexión en torno a esta solemnidad hermosa de la Inmaculada Concepción de María nos impulse realmente a reflexionar, a meditar y a emprender un camino de santidad. Que el Señor les bendiga, les inspire y les anime cada día. Un abrazo fraterno en Cristo y María. Bendiciones.